¿Qué tal, jóvenes? Vamos a trabajar el día de hoy la separata correspondiente a la semana 11 con el tema de la extrapolación cognitiva del ciclo 2 en el centro preuniversitario. Bien, vamos a empezar en la semana 11 correspondiente al tema de la extrapolación cognitiva en el centro pre San Marcos. El tema que nos corresponde hoy es un tema muy importante debido a que los ítems de extrapolación son los que marcan la cima de la comprensión lectora. Un estudiante puede tener un buen nivel de lectura en el sentido de que puede leer una frase, traducirla, puede condensar todo un texto en pocas palabras. Pero las preguntas de extrapolación marcan una competencia adicional. La idea es que el texto se entiende sobre la base de ciertos juegos en la lógica de la información y que permiten comprender de manera cabal lo que plantea el texto. Y eso inclusive puede ser parte de lo que se conoce como lectura crítica. Por esa razón, el día de hoy vamos a trabajar esos temas y vamos a centrarnos en la operación que hemos llamado extrapolación cognitiva, porque opera en la mente, en la cognición, por así decirlo, en el mapa semántico conceptual que gobierna el texto. Tenemos una introducción, ¿no?, que vamos a analizar. Aquí tenemos la definición de la extrapolación en general, que consiste en contrastar el contenido de un texto con información metatextual. Esto es esencial porque nos permite determinar la plausibilidad del texto, su validez, su fecundidad, su capacidad para generar más conocimiento. Esta extrapolación, que consiste en hacer un traslado conceptual, se puede determinar mediante dos operaciones. Una de ellas se llama la extrapolación cognitiva y la otra la extrapolación referencial, que será tema de la próxima semana. Aquí tenemos la definición de lo que se llama extrapolación cognitiva. Por ejemplo, si un pensador se adhiere al conductismo, el conductismo es la posición psicológica según la cual la mente es algo soslayable en la teoría psicológica. Entonces, si dijéramos, si el conductismo defendido por un autor es desplazado, de tal manera que el autor se traslada a la otra postura, al mentalismo, esto tiene consecuencias en el plano del texto. Por ejemplo, reconocer el valor de la intención en las acciones humanas. De esa manera se establece cómo puede operar la extrapolación. Por ejemplo, si un pensador es autoritario y virara hacia la democracia, podríamos establecer algunas operaciones o movimientos en su pensamiento. Por ejemplo, sería un pensador que defendiera la libertad, la tolerancia, lo que está en la esencia de la democracia, que es el diálogo con participación.
Entonces, esto es lo que conocemos como extrapolación cognitiva. Obviamente, puede darse el caso de que el cambio en el pensamiento del autor no implique un efecto radical. Eso puede suceder. O sea, puede suceder que, dada la extrapolación cognitiva, todavía se opere un mecanismo coincidente con la postura anterior. Eso también puede ocurrir. No es algo mecánico, o sea, no es que porque hay una extrapolación, de modo necesario se tiene que modificar el pensamiento. Es una posibilidad. Esta oscilación en el pensamiento puede conducir a una postura diametralmente opuesta, o si el cambio en el pensamiento puede también ser entendido como una forma de defender lo anterior. Esas son las tareas que tenemos que resolver cuando se analizan preguntas de extrapolación. Bien, vamos a analizar el texto 1. El texto 1 establece una idea fundamental. La idea fundamental es que hacer experimentos con animales ha jugado un rol vital en la medicina. Dice el autor, prácticamente todos los premiados con el Nobel de Medicina, por ejemplo, Pavlov, Golgi, Ramón y Cajal, Fleming y más, han confiado en los datos obtenidos de modelos animales. O sea, ha habido una especie de extrapolación que ha permitido plantear mejoras sustantivas en el pensamiento médico. Esto se logra por una serie de razones. La primera es que compartimos con los animales una gran cantidad de los genes. Por ejemplo, compartimos con los ratones el 95% de nuestros genes. Por esa razón, el ratón puede ser un modelo efectivo para analizar lo que podría pasar en la esfera humana. Dado que los animales y los humanos son muy similares, eso permite construir una serie de implicaciones que al final pueden tener efectos para resolver los problemas del cáncer, la tuberculosis, la gripe, el asma y otros casos. Por ejemplo, para probar la eficacia de un anestésico, es fundamental experimentar con animales. De esa manera, las vacunas del tétano, la penicilina o la insulina han dependido fuertemente de la experimentación con animales para su desarrollo. Tenemos el texto que plantea esta idea fundamental, la importancia de la experimentación animal para la medicina. Veamos las preguntas planteadas de extrapolación. Bien, la pregunta 1 dice, si la experimentación con animales hubiese estado prohibida en el siglo XX, ¿qué pasaría? Debido a la experimentación con animales, hubo avances médicos importantes, magníficos, excepcionales, razón por la cual eso nos permite establecer la extrapolación siguiente. Dado que la pregunta plantea un escenario diferente de prohibición, tenemos que determinar que el avance médico no habría sido descollante. Razón por la cual posiblemente los avances médicos habrían sido mínimos, que puede ser la respuesta correcta de la extrapolación. Pregunta número 2. Si Pavlov hubiese concebido a los animales
como sujetos de derecho, entonces, la idea importante que se plantea en el texto es que Pavlov usaba a los animales como modelos de experimentación. La pregunta nos plantea un escenario diferente en la mente de Pavlov. Si Pavlov hubiese concebido que los animales tenían derechos, no habría establecido lo que estableció, o sea, la pertinencia de la experimentación. Por ello, se puede establecer que hubiese optado por otros medios para modelar sus investigaciones médicas, dado que no habría podido usar a los animales en su trabajo de experimentación. Y la pregunta 3 nos dice, si los animales fuesen organismos totalmente diferentes a los seres humanos, ¿cuál sería la extrapolación pertinente? Se dice en el texto que el modelo animal es viable, es sólido, es interesante, debido a que hay mucha semejanza entre el ser humano y el animal. Por ello, los experimentos con animales son promisorios. Pero si aceptamos la condición planteada en la pregunta 3, pregunta de extrapolación, habría que deducir algo diferente. Por ejemplo, sería infructuoso experimentar con ellos medicinas de futuro uso humano. O sea, no habría carácter útil en la experimentación con animales. Se cambiaría una idea del texto por otra idea, razón por la cual tendríamos esta respuesta. Bien, el texto de esta parte se vincula con el problema llamado mente-cuerpo o mente-cerebro, que básicamente se puede traducir en una pregunta: ¿cómo se relaciona la mente con el cerebro? ¿Cómo se vincula la mente con el cuerpo? La respuesta que nos da la neurofisiología es impactante y se aplica a muchos fenómenos. Sin embargo, la mente como tal sigue persistiendo como un objeto misterioso, distinto a otros fenómenos biológicos. Si bien es cierto, nadie podría poner en cuestión el problema digestión-estómago, eso está resuelto por la fisiología, todavía hay quienes sostienen que la mente requiere de una explicación más sustantiva, más profunda, más abstracta, y persiste este problema conocido como el problema de la mente cerebro. Dice el autor que hay una fuente importante de este problema que tiene que ver con el pensamiento cartesiano. Vamos a leer la parte del texto en la que el autor se refiere a cómo Descartes estableció este problema clásico conocido como el problema de la mente-cuerpo o de la mente-cerebro. Bien, como es sabido, Descartes o Descartes estableció que en el ser humano había dos sustancias, la llamada res extensa, sustancia física por así decirlo, el cuerpo, y la llamada res cogitans, es decir, la sustancia pensante, la mente por así decirlo. Y la pregunta capital que formula Descartes es la siguiente:
¿Cómo se puede explicar la relación entre ambas cosas en apariencia totalmente diferentes? La mente, por un lado, y el cuerpo, por otro lado. Este problema para Descartes era crucial, era esencial. Sin embargo, la teoría que él propuso, el dualismo, llamado cartesiano, no es la solución más elegante que podemos tener en la actualidad. Hay varias concepciones diferentes, por ejemplo, el conductismo, el funcionalismo o el fisicalismo, según el cual la mente es simplemente una parte del cuerpo. Tanto la mente como el cuerpo son entidades físicas, es lo que sostiene el fisicalismo. Es una propuesta, una teoría, que en realidad niega de modo expreso que exista la mente, como se piensa en ella de manera ordinaria. Pero en realidad sabemos nosotros que tenemos en nuestra mente estados subjetivos, como la creencia, el deseo, que difícilmente consideramos que se pueda reducir de modo radical a entes físicos, como por ejemplo movimiento de neuronas o algo parecido. El texto es del famoso pensador John Searle y se encuentra en su libro Mente, Cerebro y Conciencia. Vamos a analizar las preguntas. Vamos a empezar con la pregunta 1. ¿Cuál es el tema central del texto? ¿Qué quiere decirnos el autor? El autor nos dice que a pesar de que este problema mente-cuerpo es un problema que se remonta a Descartes y que con toda seguridad la ciencia que tenía en mente Descartes ha sido superada, a pesar de ello persiste este problema en el pensamiento actual. Por ello, el tema central tiene que ver con por qué el problema mente-cuerpo persiste hasta hoy. ¿Por qué hasta ahora tenemos un problema mente-cuerpo? ¿No? Es básicamente la respuesta a la pregunta número 1. Bien, la palabra estadio se refiere al estadio de desarrollo, es decir, a la fase o grado de desarrollo, que sería la respuesta correcta. La pregunta 3 nos pide determinar la oración o enunciado incompatible. No se condice con el texto, o sea, no es compatible con el texto sostener que el problema mente-cuerpo se manifiesta solo por el uso de un lenguaje anticuado. Eso no es cierto. No es solo por el uso de un lenguaje anticuado, sino que hay problemas sustantivos que permiten establecer la vigencia de este problema en la teoría filosófica contemporánea. La pregunta 4 sostiene lo siguiente. Se puede deducir que el conductismo, al negar que hay una mente de la manera como la pensamos ordinariamente, representa una forma de... Bien, hemos dicho que la visión ordinaria que se origina en Descartes es que hay una mente y hay un cuerpo, lo que se conoce como dualismo. Bien, el conductismo sostiene que no hay mente, o sea, niega la mente, razón por la cual solo acepta el cuerpo, es lo único que existe. En consecuencia, el conductismo sería monista, ¿no? El monismo, es decir,
solamente hay una cosa que sería el cuerpo. ¿Ya? Por eso decimos que el conductismo sería una forma de monismo. Solamente hay una realidad, solamente hay una cosa llamada cuerpo, la mente no existe. La pregunta 5, que sería la pregunta final, ¿no? Es una pregunta de extrapolación. Si Descartes no hubiese establecido el problema de cómo dar cuenta de las relaciones entre dos géneros de cosas, entonces el problema mente-cuerpo se podría solucionar con un lenguaje apropiado. El lenguaje que empleó Descartes, lenguaje mentalista tradicional, es uno de los elementos por los cuales este problema no se ha resuelto. Razón por la cual, dada la condición presentada en la pregunta 5, tendríamos como respuesta la opción E, se podría solucionar con un lenguaje apropiado. Bien, el texto 2 presenta un hallazgo importante de un barco medieval que yacía en el fondo del Mar Negro, en la zona correspondiente a Bulgaria. Lo más destacable de este Mar Negro es la ausencia de oxígeno en las profundidades heladas, lo que había ahuyentado a las criaturas que suelen hacerse un festín con la madera sumergida. Esto permitió que el barco se conservara de manera casi intacta. Este hallazgo fue logrado mediante la sumersión de un robot empleado por el equipo de arqueólogos. Con este robot se pudo capturar fotografías en alta resolución, las mismas que fueron organizadas por una computadora, y en realidad de allí se ha determinado que este navío, esta nave, este barco medieval, pertenecería al siglo XIII o XIV. Desde el punto de vista arqueológico, nunca se había visto nada parecido, dijo Rodrigo Pacheco Ruiz, miembro de la expedición del Centro de Arqueología Marina de la Universidad de Southampton en Gran Bretaña. Dice él, no podía creer lo que estábamos viendo. Fue algo tan sorpresivo. Un barco medieval conservado de manera casi intacta. Esto ha permitido, obviamente, conocer de manera un poco más eficaz las antiguas rutas comerciales que se dieron en Europa. La ruta de la seda, que permitía la importación de seda, satén, almizcle, perfumes, especias y joyas. Durante muchos años, el Mar Negro fue, al parecer, una vía navegable activa que sirvió a los Balcanes, al Cáucaso, al Asia Menor, a Mesopotamia y a Grecia. En realidad, esto ha sido determinante para encontrar datos muy interesantes acerca de las rutas de navegación producidas en el mundo europeo. Vamos a analizar ahora las preguntas. El autor presenta un hallazgo de un barco medieval y reflexiona acerca de los datos que se pueden obtener con este descubrimiento. ¿Cuál sería la intención del autor del texto? Pensamos que la intención se puede establecer con la alternativa B.
informar sobre la relevancia para la historia comercial de Europa del descubrimiento de una nao, o sea, una nave medieval en las profundidades del Mar Negro. Este descubrimiento impactante, este barco medieval, ha permitido establecer una mejor comprensión de la historia comercial de Europa, razón por la cual esta opción sería la respuesta correcta. El autor utiliza en el texto el vocablo imperturbable para decir lo siguiente: los mástiles, las vigas y los armazones permanecieron imperturbables durante 7 u 8 siglos. ¿Cuál sería el sentido o la connotación del vocablo imperturbable? Imperturbable quiere decir que los animales o insectos que suelen erosionar la madera del barco no han podido hacer su acción y por ello el barco es imperturbable, es decir, incólume. En consecuencia, este vocablo imperturbable connota buen estado de conservación, ¿ya? Lo que resulta bastante interesante o curioso por la cantidad de siglos que han pasado desde que este barco se hundió en las profundidades del Mar Negro. La pregunta número 3 nos pide determinar la oración o enunciado incompatible. Y para ello se pide establecer lo que corresponde al Mar Negro. ¿Qué es incompatible con respecto al Mar Negro? Se dice en el texto que este Mar Negro carece de oxígeno, pero solamente es una propiedad del Mar Negro, no de los otros mares. Esta propiedad de carecer de oxígeno es una exclusividad del Mar Negro, razón por la cual sería incompatible decir que al igual que otros mares en el orbe, carece de oxígeno. No es al igual, sino de modo diferente, de modo excluyente, de modo, por así decirlo, idiosincrásico, ¿ya? Por esa razón, esta opción sería incompatible con lo que se señala en la lectura. Basándonos en el descubrimiento del navío en las profundidades del Mar Negro, podemos inferir que, bien, en el texto se menciona que las profundidades son, por así decirlo, inaccesibles para el ser humano, por la condición de la falta de oxígeno y por la condición de la temperatura. Vale decir, un ser humano habría tenido serias complicaciones para establecer una investigación en tales profundidades, razón por la cual fue crucial que se usara a un robot. Este robot se sumerge en las profundidades, toma fotografías de alta resolución y luego la computadora las procesa para establecer un modelo, razón por la cual se puede inferir que la tecnología empleada jugó un papel muy importante, ¿no?, en el desarrollo de la investigación. La pregunta 5 nos pide determinar qué pasaría si esta tecnología, este método, esta indagación se aplicara en el Perú. Sabemos que en el Perú hay cientos de naufragios en sus aguas, pero si el Perú desarrollara una arqueología
subacuática, como la que se refleja en el texto leído, ¿cuál sería la conclusión probable? El conocimiento de la historia peruana se vería enriquecido por los nuevos descubrimientos. Por ejemplo, podríamos saber algo más de las rutas comerciales desarrolladas en nuestro país. Sería esa la extrapolación más interesante, más legítima, más plausible, en función de lo que se plantea en la lectura. Bien, la lectura tercera establece un criterio para determinar la velocidad máxima de los animales en función del tamaño de su cuerpo. En tierra, los guepardos son los más veloces. En el aire, los halcones son los más veloces. Y en el mar, los marlines o peces vela son los más veloces. La pregunta que plantea el texto es ¿hasta qué punto la velocidad máxima aumenta con el tamaño de un animal? Si el animal crece en tamaño, crece en velocidad. Pero este crecimiento no se puede establecer de modo indefinido. Llega un punto en que el crecimiento se detiene. Eso se ha logrado al modelar la velocidad máxima que alcanzan los animales en función de su masa corporal. Se han estudiado 474 especies en los medios terrestre, acuático y aéreo. Y el intervalo de la masa va de 30 microgramos hasta 100 toneladas. Sin embargo, se encuentra un punto crítico. Este punto crítico implica que el tamaño crece, pero ya la velocidad decrece, ¿no? Este punto crítico es el objeto fundamental de análisis que tenemos en el texto. ¿Por qué el tamaño corporal del animal implica un descenso en la velocidad cuando se llega a este punto crítico? La explicación parece residir, de acuerdo con el texto, en una restricción metabólica. Las fibras musculares de contracción rápida que intervienen en la aceleración generan más potencia, más rápidamente que las fibras de contracción lenta. Pero también estas fibras musculares se agotan antes y la energía que se agota ya no puede suministrar mayor aceleración. Por esa razón, los elefantes suelen ser lentos. Por esa razón, las ballenas suelen ser lentos, porque han alcanzado el punto crítico de la velocidad. Y eso se explica por una restricción en el metabolismo, ¿no? ¿Qué sería la explicación más adecuada para dar cuenta de este fenómeno? ¿No? Que los animales son más veloces conforme aumentan su tamaño, pero llega un punto crítico en el cual esta relación se modifica, cambia, altera su curso de manera radical. Para entender bien el texto vamos a analizar un cuadro que ayudaría a explicar mejor este fenómeno. Bien, el tema tiene que ver con la velocidad que puede alcanzar un animal muy grande. Y la explicación, como hemos visto, reside en una
restricción metabólica? Bien, la idea se puede aclarar mediante este gráfico. Ahí vemos la alometría relativa a la máxima velocidad. ¿Qué significa alometría? Es el crecimiento diferencial de partes del cuerpo. La idea es que el animal muy pequeño tiene una velocidad menor y esta velocidad va creciendo hasta un punto crítico, el guepardo. El guepardo es muy veloz, pero luego esto desciende y, por ejemplo, el elefante, que es muy grande en cuerpo, tiene una velocidad mucho menor, más ralentizada. Lo que dice la leyenda aclara más el asunto. Cuando los investigadores compararon la velocidad máxima con respecto a la masa corporal de todos los animales, obtuvieron una gráfica en forma de U invertida, siendo los animales de tamaño medio los más rápidos. Una U invertida, ¿no? Y un punto crítico que es alcanzado por los guepardos en la Tierra, que serían más veloces que, por ejemplo, los ratones. Sin embargo, los elefantes, que son mucho más grandes, ya no tendrían esa misma velocidad. Muy bien, vamos a analizar las preguntas para completar el trabajo de este texto. Bien, el tema central tiene que ver con la velocidad asociada al tamaño grande. Y la idea principal se puede expresar de la siguiente manera. Los animales muy grandes agotan más rápido su energía, por lo que no logran ser más veloces, ¿no? Por ejemplo, un elefante es mucho más grande que un guepardo, pero no es más veloz, porque agota más rápido su energía de acuerdo con la condición metabólica explicada en el texto. En la pregunta 2 dice, se condice con el gráfico sostener que. En realidad, el gráfico es compatible con la opción C. La alometría de velocidad máxima se registró en animales de diversos tamaños, ¿no? Es la idea fundamental planteada en el texto y que se refuerza con el gráfico que acompaña el texto. La expresión o la frase parece residir, la idea que el autor expresa es que esa forma de hablar, esa forma de construir la frase, tiene que ver con el fundamento, la razón por la cual se da ese proceso que él ha descubierto. Por lo tanto, parece residir sería o connotaría la idea de fundamento, ¿no? En la pregunta 2, la clave es la opción C, como hemos señalado. Bien, hemos visto que la indagación de Miriam Hertz establece que un tamaño muy grande no se asocia con una mayor velocidad, razón por la cual podríamos establecer que la pregunta 4 tiene como respuesta la opción B. Revela que la mayor cantidad de fibras de contracción no asegura la velocidad máxima de un animal. O sea, hay un punto crítico en el cual este crecimiento de fibras hace descender la velocidad. Y por último, la pregunta de extrapolación presentada en la número 5 dice lo siguiente.
Si los músculos de los animales no dependieran de un suministro limitado de energía durante la aceleración, entonces los animales con mayor número de fibras lograrían alcanzar la mayor velocidad. O sea, si no hubiese este punto crítico que hemos visto, que marca la U invertida, se daría un crecimiento de esta índole. Razón por la cual a mayor tamaño habría mayor velocidad, que es lo que no se da en el texto. Y por ello, la pregunta de extrapolación se responde con la opción E. Bien, la lectura 1 de la separata C nos habla de un exoplaneta. Un exoplaneta es un planeta que pertenece al mundo sideral alejado de nuestra galaxia. Razón por la cual es un planeta que plantea una distancia fuerte en comparación con los planetas que se encuentran en la galaxia. El más cercano a la Tierra es la estrella llamada Próxima Centauri, que en realidad es una enana roja que pertenece al sistema llamado Alfa Centauri. Lo que se descubre básicamente es que una sonda espacial actual tardaría 70.000 años en alcanzar el sistema de Alfa Centauri. Razón por la cual se ha establecido como una idea importante trabajar con ciertos prototipos de, por así decirlo, mini naves que van a permitir una opción más razonable para diseñar misiones capaces de recorrer las grandes distancias que nos separan de los astros más cercanos al sistema solar. Este prototipo, llamado Sprite, son chips cuadrados de apenas 3,5 centímetros de lado y unos 4 gramos de peso. Estas naves son en realidad naves en miniatura que permitirían un trabajo importante para establecer la mejor investigación en el universo sideral. Vamos a analizar la parte final del texto antes de observar las preguntas. Se han lanzado al espacio 2 mini naves, estos sprites, adosados a 2 nanosatélites, el Max Valier y el Venta, en lo que fue el primer vuelo exitoso de estas naves espaciales, que son las más pequeñas del mundo, según sus creadores. En realidad, lo que dice, por ejemplo, Zach Manchester, we hope to release a few more ships that must fly by themselves in space. Esperamos liberar unos cuantos más chips que puedan volar por sí mismos en el espacio. Hay una esperanza, una expectativa de que estas micronaves podrán tener un éxito como no pueden tenerlo las naves tradicionales, ¿no? Por la condición del viaje y básicamente por la distancia temporal y espacial que implica esta exploración. Sin embargo, Manchester también observa lo siguiente. En 2014 se lanzó al espacio una nave nodriza con 100 chips
but, pero, dice, pero, un problema técnico impidió que se desprendieran estos artefactos y el artefacto, por así decirlo, se incendió en la atmósfera de la Tierra. O sea, hubo un fracaso. Es normal, ¿no? En los trabajos de envergadura científica, no siempre se da que la primera acción sea exitosa. El éxito puede implicar una larga serie de ensayos y de errores. Los sprites se inspiran en el comportamiento de las partículas del polvo. Hemos comprobado que cuando tienes un objeto muy pequeño en el espacio, la fuerza de rozamiento, el viento solar y los campos magnéticos hacen que se muevan mucho más deprisa que objetos de mayor tamaño, explica Manchester. El objetivo de estas pruebas iniciales es comprobar también cómo de pequeño tendría que ser un chip para aprovechar estas fuerzas a su favor y desplazarse usando la mínima energía posible. Es un trabajo que implica una visión muy promisoria y que en realidad establece la admiración que tenemos por el trabajo científico de gran aliento teórico. Bien, vamos a analizar la primera pregunta. ¿Sobre qué trata el texto? El texto habla de estos mecanismos llamados sprites, que son mini naves que tienen un panel solar, una antena, un radio, un giroscopio y un magnetómetro. Por ello, la clave sería el empleo de los sprites en las expediciones espaciales. Sería el tema central de este texto. Bien, la opción más razonable sería la opción más apropiada, ¿no? La más promisoria, la más valedera, la más viable. Pregunta 3. Según el texto, se puede afirmar que los sprites son naves espaciales, ¿no? Micro, ¿no? Naves espaciales, porque son objetos que van a ir a explorar el universo sideral. Pregunta 4. ¿Es posible inferir que los sprites han generado expectativa para lograr con éxito las expediciones espaciales, ¿no? Se sabe que las naves tradicionales, por su dimensión, no pueden ser las promisorias. Por esa razón, estas micronaves se considera que pueden tener un efecto promisorio y por ello se puede decir que han generado una buena expectativa en el mundo científico. Sería la respuesta correcta. Si los sprites fueran naves espaciales tradicionales, entonces, en realidad, la fuerza de rozamiento, el viento solar y los campos magnéticos no les serían propicios para sus movimientos. O sea, en realidad detendrían el movimiento y no habría posibilidad de que se desplacen hasta el espacio sideral. Por esa razón, estas naves sprites son naves pequeñísimas, son micronaves. Si fueran tradicionales, todo cambiaría para mal y por ello la clave sería la opción B. Bien, vamos a terminar la sesión correspondiente a la semana 11 discutiendo de manera diligente el texto dialéctico con el cual cierra la separata.
Como se sabe, hay dos posturas, el texto A y el texto B, que implican una cierta polémica en torno a un tema importante. En este caso, el tema tiene que ver con la experimentación realizada en animales no humanos. Lo que dice básicamente el texto A es que la mayoría de experimentos realizados en animales no humanos no tienen finalidad biomédica, es decir, no buscan obtener mejoras en la salud humana. En realidad, lo que plantea el texto es que tales experimentos implican pruebas de impacto medioambiental de productos químicos, pruebas de seguridad de productos cosméticos y pruebas que se vinculan con la investigación militar. O sea, ninguna de estas tiene que ver con un interés biomédico. Vale decir, la mayoría de experimentos realizados en animales en realidad es o implica un beneficio irrelevante para la salud humana. Y esto además genera, dice el autor, una suerte de discriminación arbitraria, o sea, un especismo. Vale decir, la única especie que tiene derechos y que debe ser tratada con dignidad es el Homo sapiens. Y las demás especies serían especies que no tendrían mayor capacidad para ser tratadas de manera digna. Y esta distorsión sería considerada un vicio vinculado con el especismo. La postura que sostiene que solamente la especie humana tiene dignidad. Lo que sería algo irracional, ¿ya? De acuerdo con este autor. Desde el punto de vista imparcial, dice, el sufrimiento y muerte de estos animales pesa más que el beneficio trivial obtenido por los seres humanos. El autor se opone, por lo tanto, a los experimentos realizados en las pruebas de impacto medioambiental, en las pruebas cosméticas y en el campo militar, porque en principio otorgan poco beneficio a los seres humanos y sin embargo acarrean un terrible daño a los animales. Por eso dice el autor en su conclusión que la experimentación con animales con fines medioambientales, cosméticos o militares debe ser, por lo tanto, rechazada. Y dice que, afortunadamente, algunas prácticas de estas ya son rechazadas en la Unión Europea o en la India. Bien, esa es la postura que mantiene el texto A. Rechazar, recusar, contradecir, objetar los experimentos en animales vinculados con fines medioambientales, cosméticos o militares. Veamos ahora lo que plantea el texto 3b. El texto B sostiene de manera diferente al texto A que la experimentación en animales se lleva a cabo para mejorar la vida humana. Este tipo de trabajos, de experimentos, dice el autor, ha permitido que se descubran modos de curar enfermedades y prolongar la vida del ser humano. Y para ello establece su uso en el ámbito médico,
en el ámbito de la medicina. La experimentación en animales ha coadyuvado a la creación de vacunas, trasplantes, transfusión sanguínea, diálisis, técnicas quirúrgicas y la prueba de medicinas, entre muchos otros. Por ejemplo, cuando se aisló el virus de la hepatitis C usando chimpancés, se logró aislar la proteína viral y luego eso ha tenido un efecto importante en el campo humano. Dice el autor que los resultados de la investigación con modelos animales brindan información necesaria para diseñar pruebas humanas. Se requiere conocer cómo un nuevo fármaco o procedimiento afectará al sistema biológico completo antes de usarlo en seres humanos. Por esa razón, el autor concluye, aunque no lo dice de manera expresa, que se debe fomentar este tipo de experimentación en animales porque tiene un efecto importantísimo para la salud y para la vida humana. Bien, son dos textos en cierto modo contrapuestos. Vamos ahora a analizar las preguntas para ver hasta qué punto esta contraposición se puede entender sobre la base textual. En última instancia, ambos textos, el texto A y el B, tratan sobre la permisibilidad de la experimentación en animales. El texto A niega este permiso, esta posibilidad. El texto B está de acuerdo, considera que sí, hay que permitir la experimentación en animales. En eso reside el contrapunto, el contraste, la polémica entre el texto A y el texto B. Veamos las últimas preguntas. Bien, en el texto A se utiliza la frase discriminación arbitraria para entender un modo de tropelía, de abuso, vinculada esta tropelía con el especismo. Es decir, sostener que los animales no humanos no tienen derechos y por ello pueden ser explotados de cualquier manera. En tal sentido, la pregunta nos dice determinar qué es lo que no implica, o sea, el excepto es un restrictor. Lo que no implica sería inocuidad, o sea, falta de daño. Al contrario, esta discriminación es perniciosa, es dañosa, es perjudicial. No puede ser considerada inocua en la lógica planteada por el autor del texto A. En la pregunta 3, para el texto A, la experimentación en animales dice que la mayoría de experimentos en animales no tiene que ver con factores médicos y él objeta esa mayoría. Sin embargo, no dice nada del campo médico, en la medida en que allí habría una razón sólida para defender tal tipo de experimentación. Razón por la cual sostenemos que resulta permisible y justificada en el quehacer biomédico. ¿Ya? No se justifica en el campo cosmético, en el campo militar, pero sí puede tener justificación en el campo biomédico. Esa es una pregunta, por así decirlo, de inferencia. La pregunta 4
es posible inferir que ambos textos, el A y el B, no apelarían a favor de la prohibición legal para erradicar la experimentación animal. Lo que dice el texto A, que hay que rechazar los experimentos animales en ciertos casos, por lo tanto puede aceptar que haya una experimentación con fines médicos, y el texto B lo plantea de modo un poco más contundente, razón por la cual la clave sería la opción D. Finalmente, en la pregunta 5, bien, lo que dice el texto es que la experimentación animal puede tener varios tipos, ¿no? Ambos textos dicen que puede ser biomédica, en la cual ambos están de acuerdo, pero también hay una investigación experimental en el campo cosmético, en el campo militar y en el campo medioambiental, ¿no? En consecuencia, tendríamos 4 escenarios posibles de la experimentación animal, considerando ambos textos. La pregunta 5 nos dice, si las leyes solo permitieran la experimentación en animales con fines biomédicos, en buena cuenta, si las leyes solo autorizasen este rubro, ¿qué pasaría? Se deduce, se infiere, se colige que estos campos, el campo cosmético, el campo militar y el campo medioambiental, tendrían que recurrir a otros medios y ya no podrían utilizar a los animales en su experimentación. ¿Ya? El argumento fundamental que esgrime un autor es que en realidad la eficacia, el bienestar, el valor es nimio, es intrascendente y no se puede comparar con el dolor terrible que se causa a los animales. Por ello, consideramos que la clave sería la opción E. Este tipo de investigaciones tendrían que omitir el empleo de animales y deberían recurrir a otros modelos, ¿no? A otros procedimientos, a otros esquemas. Muy bien, hemos terminado la discusión de la separata 11. Hemos hablado un poco de la extrapolación cognitiva y hemos tenido a bien analizar algunos textos para que ustedes vean cómo se organiza la dinámica de la interpretación. Hasta otra oportunidad.